Gloria a Dios. ¿Todos ya tienen el boletín? Sí. Amén. Si ustedes no van a usar, voy a recomendarles algo, si no van a usar el boletín en la casa, porque ese boletín lleva devocionales, el devocional diario todos los días. Si no lo van a hacer, entonces déjenlo allá, cuando salgan lo vuelven a dejar en ese lugar, porque es que después me aparecen por ahí tirados y no está bien, porque eso tiene un costo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el domingo pasado encontré 6 boletines por allá en un rincón. Entonces, no, eso no está bien. Ya, si no los van a llevar y no los van a usar, entonces los dejan ahí que otras personas los usen. Amén. Gloria a Jesús. Nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Hoy, Señor, nos has traído a tu escritura para hablarnos, Señor. Permite, Dios, que nuestro corazón se abra, Señor, para recibir esa agua fresca, tu palabra en nosotros. Permite, Dios, que hoy seamos edificados, exhortados y consolados a través de tu palabra, Dios. Que podamos ser llenos de tu conocimiento, de tu sabiduría y de tu bendición. Y para eso te invitamos, Señor, como buen pastor, Dios, y maestro en este lugar. Úsame como tu siervo, Dios, y permite, Dios, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor, de una manera, Señor, abundante y bajo bendición y sobre bendición para todos, Padre, en Cristo Jesús. Mateo capítulo 13, verso 33 es el verso que vamos a escudriñar en esta mañana y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. La levadura se nos habla también cuando la palabra de Dios es targiversada, cuando le añadimos, se le quitamos, pero hoy el Señor en este versículo nos habla sobre lo que es la levadura como imagen hacia el reino de los cielos. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Ustedes saben que la levadura es ¿para qué? De crecimiento al pan, ¿verdad? Crecimiento. Entonces, cuando Dios lo habla y lo coloca como ejemplo, y es en el testimonio de Cristo, en el conocimiento de la verdad, la levadura es todo lo que nosotros recibimos y que nos da crecimiento para el reino de los cielos. ¿Cuánta palabra estamos recibiendo? Ella, así como lo ejemplariza hoy Jesús, es como la levadura para que nosotros tengamos ese crecimiento espiritual. Si lo guardamos dentro de nosotros, es invisible, la levadura no se ve. Cuando nosotros tomamos un pan es grande, pero no se ve. Y así es nosotros cuando estamos llenos de la palabra de Dios, tal vez no se vea para nosotros, pero otros nos pueden ver en un crecimiento genuino en el espíritu y en el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús estaba hablando como el reino de Dios, o cómo el reino de Dios debía extenderse de una manera interna en sus discípulos. Es lo que desea Dios, que ese reino, ese conocimiento se extienda de una manera interna en nosotros, interna, que podamos sentirnos firmes en el Señor. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, y solamente cuando le creemos a Dios es que recibimos las bendiciones de Él. A veces
estamos en tribulación, tenemos que pasar diferentes pruebas, porque no nos atrevemos a creerle a Dios, solamente creemos en Él. Algo así como el que se arrepiente pero no se convierte, ¿sí? Hay mucha gente que se arrepiente, pero no hay conversión en ellos, siguen siendo iguales. Y Dios quiere que no solamente haya arrepentimiento, sino que haya conversión en nosotros, que haya un cambio en nuestra vida. Es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros tenemos esa palabra interna, ella nos da crecimiento, nos da sabiduría, nos fortalece, nos ayuda, nos lleva por el camino correcto. Y es lo que Dios quiere con cada uno de sus hijos en este tiempo. Cuando mirábamos Mateo 16:6, aquí la levadura es contraria a lo que Dios nos habla hoy en Mateo 13:33. Porque aquí Jesús en Mateo 16:6 le expresó a sus discípulos que tuvieran cuidado con la influencia hipócrita y religiosa de los fariseos y saduceos, los cuales eran un mal ejemplo a seguir en cuanto al cumplimiento de la verdadera ley. Aquí Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y es de lo que nosotros tenemos que guardarnos en este tiempo. Guardémonos de ese tipo de levaduras que solamente se lee un versículo bíblico y luego se añade una cantidad de cosas que se cree las podemos interpretar. Pero Mateo 23, 8 y 10 nos dice que nosotros no podemos interpretar la palabra. No somos maestros, el maestro es Cristo, y por lo tanto no podemos colocar una levadura en la hipocresía de las personas. En contraste a la levadura de Mateo 13:33, aquí no es tomada como un ejemplo de mal, sino del crecimiento espiritual que el reino de Dios provoca en el hombre. Por eso, cuando miramos ahí Hebreos capítulo 4, verso 12, 4:12, para ustedes, ¿qué es la palabra del Señor? Es como, dice la palabra de Dios, es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma, ¿cierto? Hasta el alma tiene que penetrar la palabra del Señor. Las palabras del hombre no. Yo puedo darles el testimonio de mi vida y ustedes solamente ejemplarizan eso y tal vez adquieren admiración de una persona. Pero eso no los lleva a Cristo. Tal vez los anima, pero no los lleva a Cristo. ¿Qué es lo que realmente doblega nuestro corazón a los pies de Cristo? El poder de la palabra de Dios. Eso sí hace la diferencia. No es el testimonio del hombre. Por eso Juan 5:32 al 34 dice que el Señor no recibe testimonio de hombres, porque no es la enseñanza del hombre y sus capacidades intelectuales que tiene para enseñar, sino es la palabra de Dios lo que realmente reargulle y hace vida en nosotros. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso es importante que nosotros no nos salgamos de ella. Dios quiere que seamos enseñados por el verdadero maestro. El verdadero maestro se llama Jesucristo. Él es nuestro maestro. Entonces, el poder
de la palabra como arma de dos filos penetra silenciosamente en nuestro corazón, muchas veces sin darnos cuenta, hasta que toda la masa del ser del hombre en espíritu, alma y cuerpo esté leudado con su palabra. Sin este poder, la vida de los hombres es hueca, mala y sin sentido. Sus caminos son torcidos y sus pies van rumbo al infierno. Realmente necesitamos que la palabra de Dios penetre en nosotros, que se viva, que la podamos sentir. ¿Por qué el pan crece? Porque él siente la levadura interna y eso le da crecimiento. Tal vez no se pueda diferenciar entre la masa, ya después de que se mezcla eso, la levadura y la masa, o la harina, perdón, se convierte en una masa y entonces ya no se nota la levadura, no se ve dónde está, pero se ve es el crecimiento del pan. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor internamente, se ve el crecimiento en nosotros. He ahí lo importante de escudriñar las Escrituras. Necesitamos ser guiados por Dios, pero es importantísimo que podamos escudriñar las Escrituras. La enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17, Romanos 14, 17, ¿qué nos dice? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces Dios dice que el reino de Dios es como la levadura dentro de nosotros, ¿verdad? Y si tenemos esa levadura, ese reino dentro de nosotros, ¿qué demostramos nosotros? Paz, gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Eso qué significa? Son tres cosas importantes que Dios nos enseña ahí. Si tenemos el reino de Dios, su palabra dentro de nosotros, entonces primero, ¿qué demostramos? Ser justos, ¿verdad? No somos injustos, somos justos. Luego, esa justicia, ¿qué nos da? Paz, paz. Y cuando somos justos y tenemos paz en el corazón, ¿qué tenemos? Somos felices, tenemos gozo dentro de nosotros. Tenemos gozo. Y eso deja ver qué hay dentro de nosotros, que es la palabra del Señor. Dice, en el Espíritu Santo nosotros tenemos ese gozo y esa paz. Y es que el evangelio del reino de los cielos llega al corazón del hombre y poco a poco comienza a transformarlo desde adentro hacia afuera, de tal forma que aquellos que lo ven se maravillan del cambio extraordinario que Dios ha hecho en la vida de estas personas. No nos gocemos por las palabrerías del hombre. Ayer estuve en una reunión y entonces antes de la que me tocaba a mí, le tocó otra reunión a otra persona. Él leyó Mateo 7:12 sobre la regla de oro y dio una predicación con ese versículo de hora y cuarto. Y todo era añadido y todo eran bromas y todo ese tipo de cosas. Y yo veía era la gente que se deja engañar. O sea, no él, ni me interesa juzgarlo ni criticarlo, sino me da tristeza cómo la gente le gusta el chiste dentro de las predicaciones, cómo le gustan las bromas. Y finalmente de edificación no tenía nada, ¿sí? Gloria al Señor por eso, porque nos muestra Dios que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay que tener cuidado con eso, que sea Jesucristo que nos enseñe su palabra, que sea Él el que la expone, porque solamente Él es el que puede edificar nuestra vida. Solo Él puede engordar nuestro espíritu. Solo Él puede limpiarnos del pecado. No es el hombre y sus comentarios para nada. Segunda a los Corintios, capítulo 3,
Verso 18. Aquí nos deja algo muy claro el Señor. Dice, por tanto nosotros todos, no mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué somos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero para ser transformados como por el Espíritu del Señor, ¿qué nos enseñó antes? Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor es su palabra. Tenemos que mirarla a cara descubierta, verso a verso, entenderlo, saber lo que dice cada verso. Y no dejarnos engañar por quienes le añaden o le quitan. Sino que tenemos que mirarla a cara descubierta. El apóstol Pablo es muy claro en esa enseñanza. Cuando nosotros hacemos eso, cuando vemos la gloria del Señor a cara descubierta, su palabra escrita, reflejada en Él, somos transformados en esa misma gloria por la imagen como por el Espíritu del Señor. Y qué bonito sentir eso, qué bonito sentir esos cambios dentro de nosotros, porque realmente Dios está hablando, se ha cimentado, tenemos el cimiento interno que es la palabra. Cada verso es una piedra que forma un cimiento en nosotros y ese cimiento nos hace fuertes, y así que si vienen pruebas y tentaciones no vamos a caer. Todo esto es obra o es la obra interior e invisible del Espíritu Santo de Dios. Como la levadura puesta en nuestro espíritu y alma es lo que tiene que crecer, y esa levadura, en este caso que nos enseña hoy la palabra, es la misma voz de Dios obrando en nosotros. ¿De dónde fluyen? Levadura puesta en nuestro espíritu y alma. Fluye entonces Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué fluye ahí? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos? Miren lo maravilloso que es Dios. Si tenemos esa obra de Dios, si tenemos ese reino de Dios, ¿qué tenemos dentro de nosotros? ¿Qué fluye dentro de nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. ¿Sabe que a veces a los cristianos nos falta un fruto de estos? Y eso nos hace débiles. Eso nos hace débiles. ¿Cuál es el fruto que creen que nos hace falta? A ver. ¿La qué? La paciencia. Cuando estamos en medio de la prueba, nos damos cuenta que no tenemos paciencia, sino que queremos que como que la prueba pase rápido. Y le decimos, Señor, ¿y por qué estoy viviendo esto si yo soy tu hija, soy tu hijo? Porque no está la paciencia. Necesitamos ese fruto. Necesitamos conformar ese fruto en nosotros. Que ese fruto crezca. A veces tenemos la fe, pero no tenemos la paciencia. Necesitamos la paciencia. Cuando Dios nos coloca en la prueba, es una de las cosas que Él quiere pulir en nosotros, la paciencia. Y qué difícil. ¿Cuánto nos cuesta tener esa paciencia? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Porque somos débiles, les decía ahorita. Y no queremos esperar, sino que como que las cosas se den ya. Tampoco queremos entender que Dios está puliendo eso en nosotros. Cuando aprendamos a tener esa fe con paciencia, entonces la prueba desaparece. Pero si no, seguirá el Señor porque necesita pulirnos en estas áreas. Todo esto entonces es la obra interior e invisible del Espíritu Santo, sus frutos,
como la levadura puesta en nuestro espíritu y alma, de donde fluyen los frutos. Y esto no es algo mágico, sino una continua relación. Así como la levadura es silenciosa en su modo de proceder, pero se ve un resultado hacia el futuro, tal como el pan crece en nosotros, o el deseo de Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Los frutos del Espíritu deben estar creciendo en nosotros, deben estar obrando interiormente en nosotros. Y eso se deja ver en Hechos 4:13. ¿Qué nos dice ahí Hechos 4:13? Ese es un ejemplo claro de esto. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres como sin letras, y del vulgo, se maravillaban, y ¿qué reconocían en ellos? Que habían estado con Jesús. Qué bueno que nosotros la gente reconozca eso. Que diga, oiga, este sí es un verdadero cristiano, este sí es diferente a los otros. ¿Sí? Aquí se nota que él sí conoce a Jesús. Se nota que él sí ha estado con Jesús. ¿Y sabe por qué reconocían eso en ellos? Por su manera de hablar, por su manera de ser, por su actitud. Eso es lo que nos debe identificar con Jesús. A mí no me debe identificar algo que yo soy cristiana porque voy a una iglesia. Eso no me identifica. Entonces, yo soy cristiano hace no sé cuánto porque asisto a la iglesia tal. No. Yo soy cristiano es porque otros ven en mí que soy cristiano. Eso sí hace la diferencia. Porque el vecino, la vecina, el hermano, la hermana, el papá, la mamá, los hijos, se dan cuenta que en mí hay unos cambios. Y esos cambios son los que demuestran que realmente estoy con Jesús. No me estoy engañando a sí mismo. Porque a veces digo, soy cristiano, pero mi forma de vida es diferente. Caigo en el pecado, vengo a la ira, se me salen palabras que no son correctas. Uno está en una reunión y uno ve una cantidad de palabras de personas que son cristianas que no son de una persona cristiana. Y eso es porque no hemos entendido, porque no escudriñamos la Escritura, porque no entendemos qué es el reino de Dios en nosotros. Y nos hablan del reino de Dios y levantamos la mano y lo vemos con temor, es cierto, pero no lo estamos poniendo en práctica. Y Dios lo que quiere es que lo vivamos, que lo pongamos en práctica. Eso es lo que Dios quiere y por eso nos lo deja ver ahí en Hechos capítulo 4, verso 13. Cuando hay crecimiento en el evangelio del reino de Dios, esto nos transforma totalmente la vida. No importa quiénes hayamos sido, realmente Dios cambia nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. No que nos engañemos a nosotros mismos, no. Que otros vean el cambio en nosotros. Que puedan las personas decir, oye hermano, ¿usted qué le pasó que ahora es diferente? Definitivamente a usted sí le sirve ir a la iglesia. Y no que digan lo contrario. Usted va a la iglesia y entonces, ¿qué es lo que va a hacer allá si su comportamiento no cambia? Si su vida sigue siendo igual que antes, hasta peor. ¿Y sabe qué termina diciendo el impío? Allá lo que le están es robando la platica. Lo están estafando. ¿Por qué dicen eso? Porque nuestra forma de vida no es como Dios quisiera que fuéramos.
No es así. Entonces, miremos Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 26 al 29. ¿Qué nos dice ahí? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué saco si yo estuviera aquí buscando la admiración de ustedes? Me estoy jactando, en la presencia del Señor, y Dios no quiere eso. No, mis hermanos. ¿Saben qué tenemos que hacer? Ir a las Escrituras, escudriñar todas las Escrituras, porque es lo único, el instrumento que Dios tiene para nuestro cambio, pero todos somos iguales. Aquí no hay uno más grande y otro más pequeño. Un día, si disponemos el corazón, cualquiera de ustedes puede estar parado aquí haciendo la misma enseñanza y hasta mejor que la mía. Porque para Dios todos somos iguales. Es lo único que quiere es que hayan cambios internos. Yo no soy diferente a ustedes ante los ojos de Dios. Yo soy igual que ustedes. Solo que Dios le plació ponerme aquí para que a través de mi vida, como siervo de Él, enseñe la palabra. Pero cualquiera de ustedes lo podría hacer si realmente se sumergen en la Escritura. Ustedes no pueden sentir que les falte el aire si sencillamente van a un río y meten los pies. Pero si se tiran al fondo del agua y duran ahí un poco de tiempo, entonces les va a faltar el aire, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que están sumergidos en el agua. Necesitamos entonces que nos falte ese aire de este mundo y que estemos sumergidos en el aire de Dios, en el soplo de Dios verdaderamente. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Dios no quiere otra cosa. Dios no quiere cristianos tibios. Dios no quiere que digamos, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. No, Dios quiere que te vean a ti como cristiano. Eso es lo que quiere Dios. Primera de Samuel 2:8 dice que por el poder transformador del Evangelio, del reino de Dios, o que Dios tiene en la vida de los seres humanos, ahí dice que Él levanta del polvo ¿a quién? Al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. ¿Quién está en el muladar? Nosotros todos estábamos en el muladar, no lo entendemos de esa manera, pero estábamos allí. Estábamos en el muladar de la mentira. Estábamos en el muladar de las malas palabras, éramos groseros. Estábamos en el muladar de la ira. ¿En qué muladar estábamos nosotros? Acuérdense, antes de que vinieran a Cristo. ¿En qué muladar estaban ustedes? Y Dios los saca de allí por su misericordia. Los limpia. Y hace de ustedes o hace de nosotros mejores personas. Pero la pregunta es,
¿Y cuántos estamos volviendo al muladar? Bueno, están, gloria al Señor que me ayuda, ¿sí? ¿Cuántos están volviendo al muladar? En cualquier momentico. Tú puedes haber cambiado tu vida y en cualquier momentico regresas al muladar. Ya sea porque alguien te ofendió. Ya sea porque alguien te robó. Ya sea porque alguien fue injusto contigo. Ya sea porque te fueron infieles. Volvieron al muladar en un momentico. Y entonces, ¿dónde estaba el cambio que Dios había hecho en nosotros? ¿Dónde estaba ese cambio? ¿Qué pasó? Que nos volvimos a untar de la suciedad que antes teníamos. Y es ahí donde Dios quiere mirar qué es lo que tenemos interiormente. ¿El reino de Dios sí está en nosotros? Si el reino de Dios dice no es comida ni bebida, sino justicia y paz, lo dice Romanos, y gozo en el Espíritu. Si eso es así, ¿por qué nos preocupamos porque X persona me quitó tal cosa? Si en el momento yo tengo sustento y abrigo, Dios me lo sigue dando. Tenga la seguridad que si alguien te quitó o te robó algo, Dios te lo va a multiplicar a usted en el futuro si no te pones a entristecerse y a discutir y a retroceder su vida espiritual por eso. Tenga la seguridad de eso. Pero es que deje que el Señor juzgara al que te robó. Él se encargará de él. Y le aseguro que un día te lo va a mostrar sin que tú te vayas a alegrar cómo Dios trata a las personas que te hacen daño a ti. Porque Él cuida a sus hijos y los ama y no quiere que nadie les haga daño. Y si nosotros sabemos perdonarlos, Dios se encarga de hacer justicia con ellos. No tenemos más que hacer. Así que Dios nos pone un sitio de honor si hay un cambio en nosotros, si somos transformados. Y solo una pequeña semilla del Evangelio basta para transformar todo lo malo en la vida de las personas. Todo, una pequeña semilla. Pero esa pequeña semilla debe ser bien cultivada, bien cuidada, bien regada. Porque si tenemos la pequeña semilla, pero no la sabemos regar, ¿eso qué significa? Sumergirnos en el agua de la palabra. Para que ella dé sus buenas raíces, pueda tener su buen tallo, pueda tener su buen ramaje y un día dar su fruto. ¿Y cómo da su fruto? Pues cuando nosotros, en medio de todas las dificultades, tenemos gozo en el Espíritu. Tenemos gozo en el Espíritu, porque hemos aprendido a confiar en Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. ¿Qué nos dice? Al que venciere, ¿a quién? Al que venciere, ¿verdad? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio, si no lo habías entendido. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos que ser vencedores. El mundo todos los días, mientras que estemos caminando aquí en esta tierra, vamos a tener tentaciones. Vamos a ser tentados en diferentes áreas y Dios quiere que salgamos de esas tentaciones, que maduremos. No podemos ser niños haciendo pataletas a cada rato. Nosotros ya somos maduros
tenemos que demostrarlo. Ya no vamos a hacer la pataleta al Señor, ¿no? No lo vamos a hacer. Porque nosotros ya entendemos que somos maduros en Cristo, ¿verdad? Somos maduros en Cristo. Y tenemos este privilegio. Somos vencedores. Entonces, la levadura en esta oportunidad presenta el crecimiento del reino de Dios en esta tierra a través del Evangelio como testimonio de Cristo. Y primero a los Corintios, ya para terminar, primero a los Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31, ¿qué nos enseña aquí? ¿Qué nos dice? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Qué otra cosa? Y redención, dice. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el conocimiento. Le voy a añadir algo a esto, y es el conocimiento del Señor. Ahí es que nos gloriamos en el Señor, es por el conocimiento, ¿cierto? Por conocimiento. Yo no me glorío porque a lo mejor me imaginé que Dios me está hablando y entonces que escuché y soñé y hice una serie de cosas y no. Yo me glorío porque dentro de mí, porque este vaso, esta vasija del Señor está llena del conocimiento de Él. Por eso debemos gloriarnos. Ahora, nos gloriamos porque cuando tú estás llena del conocimiento del Señor, ¿qué pasa? Tu cuerpo es sano. Las dificultades desaparecen. ¿Por qué? Porque sabes manejar las armas del Señor. Sabes manejar las armas del Señor. ¿Qué pasaría si tú nunca has usado armas y un día te dicen, mire, hay mucho enemigo cerca? Hay mucho enemigo cerca, tienes que cuidarte. Y te traen un revólver, te traen una metralleta, te traen una, ¿cómo es que se llama esas que son? Bueno, granadas también. Oye, que están usando mucho, que es eléctrico, que le ponen a la gente. ¿El qué? ¿Taser? Taser, ¿sí? Eso. Y se lo dan todo, pero usted nunca ha usado eso, nunca le han enseñado cómo se usa, pero usted tiene todas esas armas ahí y le dice, mire, siéntase segura. Y aparece el enemigo, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando aparece el enemigo? No la sabe usar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el ladrón cuando llega a la casa? Pues le roba todo, hasta las armas que le habían dado, ¿cierto? ¿Sí? Con esa misma, sí. Nos atacan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos usar las armas. Mis hermanos, en este libro están todas las armas para defendernos, para sanarnos y para prosperar, para defendernos en los juzgados, en todo lugar, para traer medicina a nuestro cuerpo. En este libro está. Pero como no lo sabemos usar, entonces por eso estamos en crisis. Por eso estamos enfermos. Por esa razón. Porque no sabemos usar las armas que Dios nos entregó. Las tenemos, pero no las sabemos usar. Entonces viene el diablo y nos roba todo. Y entonces hacía lo que intentó hacer con Jesús. Hasta con las mismas armas nos ataca, ¿cierto? A Jesús le dijo, está escrito. Él enviará ángeles acerca de ti que te guarden para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero Jesús, es que el diablo era como, perdónenme que les diga esta palabra, como bruto. Sabía con quién estaba hablando y se atrevió a decirle eso. Y el Señor le sacó el arma más poderosa que dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Entonces,
¿Para qué son las armas? Para defendernos. Pero como no las tenemos, entonces el diablo hace lo que se le antoja con nosotros. Amén. Tenemos que aprender por eso es importante que escudriñemos las escrituras. Mire que yo les doy oportunidades en diferentes horarios, en los grupos familiares, en todo lugar, de que ustedes conozcan las escrituras, de que escudriñemos la palabra. Porque podemos decir que somos cristianos si no la conocemos, no la sabemos manejar. Entonces es importante que nosotros escudriñemos la escritura. Y esa es la razón, por eso estuve pensando y el Señor ha reargullido en mi corazón y listo. Yo trabajo todo el tiempo, pero les voy a dar el sábado de 4 a 5 la oportunidad a los que no han podido estudiar y escudriñar las escrituras. Mis amados, ¿qué tipo de levadura somos? La levadura que trae crecimiento interno y nos hace fieles con Dios. La levadura de hipocresía, que creemos ser lo que realmente no somos. Entonces, analicémonos nosotros. Y es una tarea que quiero dejarles. Analicen en esta semana su vida. ¿Qué tipo de levadura son ustedes? La interna, la invisible, la que los hace mostrar bien ante otros, o la que ustedes dicen ser pero no son. Entonces tengamos cuidado con eso. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, mi Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, eres precioso, eres el Rey que todo lo puede y que todo lo hace, mi Señor. ¿A quién iremos, Señor? Solo a ti, porque tú tienes las palabras de vida eterna. Tú eres nuestra esperanza, tú eres el castillo, el Dios en quien podemos confiar. Aquel que nos ha dicho que si habitamos bajo su abrigo, moraremos bajo su sombra, Dios. Por eso, Señor, hoy venimos ante tu presencia, ante ti, sabiendo que tú, Señor, nos cobijas con tus plumas, Dios, y debajo de tus alas nos haces estar seguros. No temeremos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, a nada malo que el mundo nos pueda ofrecer. Señor, ni a pestilencia, ni a virus, ni a nada de lo que venga al mundo, Dios, porque estaremos, Señor, bajo tu protección. Veremos caer a muchos, Dios, como dice tu palabra, pero nosotros que estamos bajo tu mano y tu reino está en nosotros, nada nos llegará, Dios. Señor, míranos con tus ojos y haznos ver la recompensa de los impíos. Pero también enséñanos a poner, Dios, en ti nuestra esperanza. Señor, y a conservar, Dios, con nuestra vida esa habitación que nos fuiste a preparar, Dios Santo. No permitas, Dios, que en este tiempo nos sobrevenga ningún mal, ni ninguna plaga toque nuestra vida o nuestra familia, Dios. Envía tus ángeles alrededor nuestro, que nos guarden en todos nuestros caminos, que ellos nos lleven, Señor, en sus manos, para que nuestro pie siempre permanezca seguro. Y quienes, Señor, conducen vehículos, siéntate, Dios, Padre Celestial, en ese vehículo, Dios, y condúcelos a través de tu Espíritu, Dios, para que ningún accidente les toque, Dios. Por cuanto, Señor, en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto nos has permitido conocer tu nombre. Con esa seguridad, porque te conocemos, te invocaremos y tú nos responderás. Y nos harás estar seguros en medio de la angustia, sabiendo que tú estás, Señor, con nosotros, porque hemos conocido tus armas y las hemos aprendido a usar, Dios. Señor, líbranos y glorifícanos con tu palabra todos los días de nuestra vida. Y sácianos de larga vida. Y no permitas, Dios, que perdamos nuestra salvación, Padre eterno. Rodéanos con tu manto, Dios. Y ayúdanos a ser esos hijos e hijas, Dios,
que tú quieres que seamos, no los que nosotros queremos ser, lo que tú quieres que seamos, Señor, porque ahí queremos estar, Padre mío. Que la gracia de mi Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nos rodee para siempre, Dios, y nos haga estar seguros en el camino que tú nos trazaste y por donde nos llamaste, Señor. No nos dejes, Señor, andar por ese camino amplio, Señor, y cómodo. Señor, llévanos, Señor, a esa puerta estrecha y a ese camino angosto. No importa las dificultades, pero ayúdanos, Señor, a andar por él para que un día podamos llegar a la meta que tú has trazado para nosotros, Padre. Que la bendición del Padre, la gracia del Hijo, el poder del Espíritu Santo repose sobre estas tus hijas e hijos, Dios. Guarde sus familias, guarde sus hogares, escuche sus peticiones, esas cosas que para ellas son imposibles, Señor, o para ellos son imposibles, Señor, son posibles para ti, Dios. Colocamos a mi hermana Ana Amor en tus manos, a mi hermana Consuelo Esteban, Gloria Elsie Rodríguez, Gloria Elsie Trujillo, Dios, Señor, y todas las que necesitan de ti, Señor. Por favor, Padre mío, acércate a ellos, Señor, y respáldales, guíales y trae sanidad, Señor, sobre sus vidas, Dios. Gracias, Padre, por los que has venido sanando. Y gracias por los que has venido fortaleciendo. Y gracias por darnos, Señor, en esta semana que terminó el sustento y el abrigo. Y gracias porque nos lo darás en esta semana que comenzamos hoy, Dios. Gracias, Señor, por bendecir nuestros pasos y nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y nos dejamos en las manos de Cristo Jesús todo este tiempo que viene, Padre. Y te rogamos, Señor, que nunca nos quites la luz de nuestro camino para poder con paz y tranquilidad andar en él. Gracias, Señor. Amén, Dios.